Personas difíciles, ¿existen? ¿Cómo hago para identificarlas? Vamos a ver qué vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a descubrir algo importante, que es ¿a quién podemos considerar una persona difícil? ¿Las puedo identificar? Esa pregunta nos vamos a responder. Luego, ¿hay clases de personas difíciles o solamente existe una clase? ¿Y qué tengo que hacer? Que eso es lo importante. ¿Qué hago ante ello? Entonces, comenzamos. Listo. ¿A quién considero una persona difícil? O como otras personas lo suelen llamar, personas tóxicas para nuestra vida. Una característica importante que tienen estas personas es que nos quitan energía. El estar conversando con ellos o con ellas, necesariamente terminando de conversar decimos, uy, pero me siento como que agotada. ¿Qué ha pasado? Es que nos ha quitado energía. El estar en contacto con ellos nos produce este efecto. Otra característica es que no me siento a gusto en su presencia. Hay algo que me dice que no estoy cómoda en ese momento. Otra característica es que me impide estar tranquila o tranquilo y muchas veces invade mi espacio. Ahora, estas son las respuestas que nos dan cuando decimos que hay una persona difícil que hemos identificado. Pero hay que tener en cuenta algo importante, que esto va a ser como que el cambio en nuestras constantes verbalizaciones acerca de qué es o quién consideramos como persona difícil. Esta de acá. Así, lo vamos a ver en grande. Esta premisa es importante. Nadie, escuchen bien esto, nadie puede hacer la vida difícil si tú no la autorizas. Qué importante esta premisa. Eso es lo que va a hacer el gran cambio. Si tú no autorizas a una persona que invada tu espacio, que sea difícil para ti, no lo va a hacer. Vamos a descubrir que esa persona difícil, como la llamamos, ¿sí? Hay una frase que nos dice mucho acerca de ella. Que detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo ante mí a alguien que no expresa emociones, que es como que frío, si comenzamos a ver su historia, es porque nadie le enseñó a demostrar sus sentimientos, no recibió afecto, entonces luego como consecuencia se vuelve de esa manera. Entonces, importante saber que hay que mirarlos de todas maneras con cierta compasión, ¿no? No con recelo ni es frustración con respecto a otra persona que nos consideramos difícil, pero hay que entender que tiene una historia también. ¿Listo? Y me encanta decir esto. Miren a estos niños, ¿sí? Estos niños están de repente discutiendo por algo, pero luego de unos minutos pasa esto, ¿no? Después están felices. Eso se llama sabiduría infantil. No cargan, ¿sí? No cargan con que esa persona me hizo esto y me acuerdo para toda la vida. Rápidamente cambian a otra cosa. Pasó algo que no les gustó, pero luego ya se olvidó, ya pasó eso. Entonces, todos cuando fuimos niños tuvimos esta sabiduría infantil. Hagamos memoria, volvamos a reencontrarnos con nuestro niño interno y rescatemos esa sabiduría. Eso nos va a ayudar a enfrentar, a sobrellevar, a tener una relación interpersonal con alguien que nos parece difícil, ¿sí? Porque hay algo importante. Esta triada.
que es el pensar, el sentir y el hacer. Ese es el orden. Yo tengo un comportamiento porque ha sido impulsado por una emoción. Y esa emoción se desencadena por un tipo de pensamiento. Si nosotros comprendemos esta triada, vamos a poder saber en dónde y a dónde tenemos que hacer los cambios. ¿En el comportamiento? ¿En mis emociones? No, en la calidad de mis pensamientos. Eso sí, entonces la calidad de sus pensamientos, de esas personas que las consideramos difíciles, de repente son negativos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay algo que dijo el famoso Abraham Maslow? Que es que hay una pirámide de necesidades. Como ven, ahí en condición son necesidades primero, necesidades fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Pero ¿qué sucede? Que hay muchas veces que una de esas necesidades no está satisfecha. Entonces, una persona que no tiene cubierta la necesidad, por ejemplo, de afiliación, va a sentir y va a tener una respuesta ante ello. Y por eso es ese tipo de comportamiento que nosotros a veces decimos es una persona difícil, ¿no? Pero es que no tiene cubierta una necesidad, de acuerdo a esta pirámide que nos mostró Maslow. Entonces, hay clases, he puesto unos ejemplos de personas que identificamos como personas difíciles. Por ejemplo, esta de acá, los posesivos. Pero antes quiero hacer un paréntesis. A ver, señalen así. Entonces, a veces señalamos a alguien como una persona difícil, en este caso posesiva, pero no nos damos cuenta que hay 3 dedos que nos están señalando a nosotros. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, que de repente nosotros somos esa persona difícil para otros. Entonces, pero vamos a hablar de estos ejemplos. Primero comenzamos con la persona posesiva. ¿Quién consideramos una persona posesiva? Es quien quiere nuestra total disponibilidad. Siempre tenemos que estar para esas personas. No tienen en cuenta nuestra propia agenda, sino disponibilidad total. Segundo, se alteran constantemente si no cubres con esa atención que requieren, ¿no? Así como en la imagen, está totalmente ahí agarrado ahí, ¿no? Ese es un ejemplo. Se enojan también si no les prestamos atención. Entonces, esas son las características principales de una persona que quiere estar constantemente con nuestro tiempo, con nuestra atención. ¿Qué hacemos ante una persona que descubrimos que tienen estas características? Acá yo les voy a dar unas recomendaciones que me encantaría que las apunten y las lleven a la práctica, porque de nada vale que yo tenga un conocimiento si no lo llevo a la práctica. La primera recomendación: no trates constantemente de agradarla. Como que estás buscando que si ella requiere un tiempo, te lo doy. Entonces, si estamos constantemente haciendo eso, lo que va a pasar es que vas a hacer enganche con ella y te va a pedir siempre más tiempo, más atención. Otra cosa, hay que utilizar un poco el sentido del humor con este tipo de personas. ¿Sí? Por ejemplo, si te dice, ¿y por qué necesito que estés ahora? Entonces, decirle, ¿no? Por un ejemplo, ¿no crees que yo también necesito un poco de tiempo para mí? ¿No? Como en gracia, con sentido del humor. Eso hace que como que se estructure y a veces tomen conciencia y te ayude a relacionarte con esa persona. Otra es, sí, demuestra el aprecio. En realidad este sentimiento de amor, de aprecio hacia los demás, son los que abren muchas puertas. El resultado de una persona posesiva es porque está muy ansiosa de cubrir la necesidad de filiación, por ejemplo, de seguridad. Entonces el afecto ayuda mucho, porque como no han recibido mucho afecto antes, si tú le brindas afecto, eso le va a ayudar y te lo recomiendo que lo puedas hacer. Segunda
clase de persona? Sí. Ah, la víctima. ¿Qué características tiene esta persona? Todo, absolutamente todo los deprime. Ellos son siempre el foco de todo lo que salió mal, ¿no? Utilizan mucho el chantaje emocional, ¿no? Porque yo, que soy tu madre, y claro, tú nunca te acuerdas de mí, ¿no? Ese es un poco el chantaje emocional. Otra característica es todo está en su contra, ¿no? O un clásico, cuando llamamos por teléfono a alguien que no llamamos hace tiempo, en vez de decirnos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, claro, recién te acuerdas de mí. Yo siempre la olvidada. Entonces, conversar con una persona que siempre está en la posición de víctima y no de protagonista de su vida, definitivamente nos jala energía. Entonces, hay recomendaciones para tratar con este tipo de personas. Importantes las recomendaciones. Número 1, evita preguntarle, ¿qué tienes? Porque si la ves toda así cabizbaja y dice, ¿qué tienes? Ah, es como que pan para el hambriento, ¿no? Va a comenzar con su historia de por qué está en esa situación. Entonces, evitar preguntarle, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? De esa manera, no. Luego, escúchalos, porque es importante prestarle oídos, ¿no? Pero no te enganches con su historia, porque de esa manera, si te enganchas, vas a hacer que tú vas a estar involucrada en toda su historia. Otro, como un tip, cámbiale de tema, ¿no? Si está contándote una historia y tú le dices, ay, sí, pues, realmente has vivido una situación difícil. Oye, pero te cuento que, y le cuentas algo positivo y le cambias el tema y eso va a ayudar en esa relación con un tipo de persona así. Hemos visto ya 2 tipos de personas. Vamos a ver la número 3. Los críticos. Esos críticos constantes que todo les parece que está mal. ¿Por qué? Porque su punto de vista siempre va a ser negativo. Nunca ven algo bueno. Siempre todo es negativo. Mira, me saqué un 18. Sí, pero no te sacaste 20, ¿no? Mira, logré esto. Sí, pero la otra persona lo hizo mejor, ¿no? Algún día lo lograrás. O mira cómo te equivocaste tantas veces. Siempre van a ver lo negativo. Es el famoso sí, pero. Te dicen, sí, claro, vi tu presentación, pero te equivocaste en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces le van a hacer mucho hincapié en lo que no se pudo hacer, en lo que se hizo mal, en vez de resaltar lo que sí se hizo bien. Y nunca ven cosas buenas, ¿no? Nunca van a ver que tuviste algo que sí salió bien. Entonces, el conversar con un tipo de persona así y te enganchas con ellos, vas a comenzar a creer que realmente todo también es negativo en ti, que no hiciste cosas buenas, que no tuviste logros. Por eso hay que identificarlos. Y las recomendaciones para este tipo de personas es solo escúchalos, ¿sí? Igual que en la anterior, no te enganches, solamente escúchalos. Y lo que le puedes hacer es no involucrarte en lo que te están diciendo. Y le puedes decir, mira, esa es tu opinión, te la respeto. Es más, hasta con una sonrisa. Esa es tu opinión, te la respeto. Pero te cuento que yo tengo otra. Entonces te pido también que respetes la mía. ¿Sí? Entonces aquí es importante, con toda la amabilidad, con toda la asertividad, mostrarle que recibes su opinión, la valoras, pero que tú piensas de otra manera. Eso ayuda. La número 4, los indiferentes. Nada pasa por ellos. No hay un muro que no traspasa.
¿no? Entonces ellos no expresan su comentario. Oye, ¿qué te pareció? ¿Qué tal? Sí. A veces oye, pero mírame, son totalmente indiferentes a lo que pasa a su alrededor. Y la respuesta es, no sé. Oye, pero ¿te pareció que, no sé, ¿qué te parece que comemos hoy día? Vamos a cenar, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Totalmente impenetrables, apáticos y no muestran afecto. Este tipo de personalidad a veces lo tienen mucho los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Ay, lo que quieras, mamá, o sea, les pasa la vida. Pero después, si se vuelve una constante, hasta grandes, mayores, adultos pueden seguir así. Entonces hay que saber qué tipo de persona, qué tipo de personalidad es el que tenemos al frente. Recomendaciones, ¿sí? Igual, no involucrarse. Ese es el tip del asunto, no involucrarse, ¿sí? Y también hay que demostrarles afecto, porque hay una falta de afecto en ellos, entonces hay que darles afecto, demostrárselos. Y busca cuando tenga la oportunidad de que sí se exprese, que sí se dé su opinión, busca coincidencias en lo que ha dicho. Ah, yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Eso abre puertas con estas personas. Los comunicativos, por no decir demasiado sinceros, demasiado expresivos, pero traen de todo lado la información, ¿no? Hablan de todo, pero también de todos, ¿sí? Luego, no guardan secretos. Todo te lo dicen. Y vienen a decirte así, te lo voy a contar a ti, pero no se lo digas a nadie. Solamente te lo cuento a ti. Y eso se lo dicen a todos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones tenemos con este tipo de personas? Evita tratar temas personales con estas personas, ¿sí? No los cuestiones, ¿sí? Si ya sabes que es una persona de ese tipo de personalidad, no los cuestiones porque si ellos no quieren cambiar, no lo van a hacer. Y trata de cambiarles el tema, porque te van a traer historias de otras personas. Entonces no le vas a decir nunca así. ¿Qué más? Tienen más para contar, ¿no? Y si es el que lleva y trae para todos lados. Entonces es una persona que de todas maneras es como un teléfono malogrado, porque la historia comenzó de una forma y con tantas historias que se van contando, se transformó en otra historia totalmente diferente que está alejada de lo que realmente fue al inicio. ¿Ves? Recomendaciones. Entonces, miren estos ejemplos que les acabo de dar, pero acuérdense también de la manito, no señalen que hay 3 dedos señalando, porque si yo digo en estos momentos, a ver, cuéntenme, ¿quién identifica aquí a una persona difícil? Todos, yo, ahora voy a ir a mi casa y voy a decir, tú eres difícil, tú eres difícil. No, también hay que visualizarnos y nosotros autoanalizarnos que de repente estamos siendo una persona difícil también, ¿no? Y esta premisa hay que tenerla siempre en cuenta. Nadie puede hacerte la vida difícil si tú no lo autorizas. Eso es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Acción. ¿Acción con qué? Con las recomendaciones. Y tener en cuenta que en nuestras relaciones impersonales no hay que usar el juzgar, ¿sí? No juzguemos a otro ser humano, porque cada persona tiene un comportamiento por toda su historia, ¿no? Que ha vivido. Eso no quiere decir tampoco que vas a aceptarlo, sino tienes que saber cómo gestionarlo. Pero también es importante que hay que cuidar nuestro círculo íntimo, saber a qué personas coloco yo en mi círculo, que es con la que yo voy a conversar constantemente.
A veces me preguntan también, pero ¿qué hago con una persona? De repente es mi mamá, mi papá, y que no las puedo, alejar de mi vida. No te involucres. El no involucrarte es que no estés con las emociones de por medio, ¿sí? No te involucres con ellos emocionalmente. Lo que tienes que hacer es respetarlos como son. Si ellos no quieren cambiar, no van a cambiar. Tampoco estés diciéndole a las personas, tú tienes que cambiar porque tú eres una persona difícil. No, simplemente ellos son como son y tú eres diferente. No dejes que esa persona influya en tu vida. Entonces, con esto espero haberlos ayudado porque es puntos importantes para mejorar nuestras relaciones interpersonales y personales, porque estamos cuidando de qué nos nutrimos también de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, nos vemos hasta otro momento.